Vaya revuelo el que se armó en redes sociales porque resulta que el ex gobernador de Veracruz y ahora director del Senagas, Cuitláhuac García, pues fue captado cenando en un restaurante de lujo en plena colonia Roma Norte de la Ciudad de México. El video corrió como pólvora, sobre todo porque lo retomó nada más y nada menos que el periodista Joaquín López Dóriga con esa frase irónica de "así las austeridades del destacado intelectual de izquierda". La escena fue en la gran cantina Filomeno, un lugar bastante conocido por su carta cara. Desde chilaquiles con escamoles que cuestan casi 700 pesos hasta postres de más de 150. Ahí estaba Cuitláhuac García, muy quitado de la pena, escuchando música en vivo mientras le tocaban Guantanamera y Veracruz. Y claro, la crítica no tardó porque llegó a cuestionarse Joaquín López Dóriga, ¿dónde quedó la austeridad? Preguntaron muchos en redes sociales, pero Cuitláhuac García pues no se quedó callado. Desde sus redes sociales salió a responder y según él, lo que se vio en el video no fue ningún derroche. Dijo que andaba acompañado de 6 personas, que pidió un tuétano de unos 200 pesos, una botella de vino de 2,000 pesos que compartieron entre todos y un caballito de mezcal. También aclaró que los músicos cobraban 150 pesos por canción y que ese fue básicamente el gasto. El exgobernador incluso le dio la vuelta a la polémica con un tono sarcástico. Le recordó a López Dóriga su trayectoria y hasta lo acusó de tener propiedades en el extranjero, como diciendo: ¿de qué me criticas tú? Y ojo, lo hizo al mismo tiempo que subía fotos de otro evento, su reunión con el exfutbolista Luis Roberto Alves Sague, a quien recibió en las oficinas del Senagas. Pero la discusión ya estaba encendida. En redes sociales unos salieron a defenderlo diciendo que ni gastó tanto y que al final, como funcionario, pues también tiene derecho a cenar fuera de su casa. Pero mientras tenía críticas positivas, otros lo tundieron asegurando que el simple hecho de estar en un restaurante así ya contradice el discurso de austeridad. Y claro, al ser Cuitláhuac García, todo lo que haga trae eco en Veracruz y fuera de él. Lo cierto es que el lugar donde fue grabado no es precisamente de consumo moderado. Basta ver la carta, platillos sofisticados, vinos caros, un espacio exclusivo en la Roma Norte. No hablamos de cualquier fondita de esquina. Y esa es justo la parte que incomodó a muchos, que aunque él asegura que su gasto fue razonable, el contexto sí lo pinta disfrutando un lujo que no cualquiera puede pagar. Al final, la polémica volvió a abrir el debate: ¿qué tanto un funcionario, aunque ya no sea gobernador, pero sí director del Senagas, puede presumir austeridad mientras cena en un restaurante, como muchos lo llaman, fifi? Digo, es un término que a mí no me encanta del todo, pero es lo que se platica hoy en día en la política. ¿Debería importar más cuánto gastó realmente o la simple imagen que proyecta? Porque al final en política la percepción también pesa y lo que se ve, se comenta y se comparte. Así que ahí está Cuitláhuac García entre tuétanos, vino de 2,000 pesos y canciones de Agustín Lara defendiendo que no hubo derroche. La mesa está servida. ¿Fue un gasto normal para alguien de su puesto o un desliz que contradice el discurso de austeridad? Lo que es un hecho es que la polémica le está dando más reflectores de los que seguramente quería esa noche en la Roma. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Incendio en Río Medio. Se enciende la alarma. ¿Qué momento tan intenso se vivió en el norte del puerto de Veracruz? En plena tarde de domingo, en el fraccionamiento Lomas de Río Medio, una vivienda empezó a incendiarse justo en la esquina de Río Copalitas con Río Tehuantec. El humo se empezó a ver desde varias calles y de inmediato los vecinos salieron a ver qué pasaba.
pero lo que nadie imaginaba era que serían ellos los primeros en ponerse al frente. Con lo que tenían en mano, cubetas de agua, garrafones y hasta mangueras de colores, la gente se organizó en segundos para tratar de controlar el fuego antes de que alcanzara otras casas. Llegaron a decir que si no empezaban a tirar agua, se prendía la casa, contó uno de los vecinos que no dudó en sumarse al esfuerzo colectivo. La tensión fue tanta que incluso hubo quien salió corriendo a tocar puertas para que las familias de alrededor alcanzaran a salir. Una vecina recordó que la señora de atrás decía sentir un calor sofocante en el cuarto y claro, era el fuego que ya estaba a punto de extenderse. Esa reacción rápida evitó que esto se convirtiera en una tragedia mayor. Minutos después llegó el camión de bomberos municipales, quienes terminaron de sofocar las llamas y se encargaron de enfriar el inmueble para evitar que el fuego volviera a levantarse. El trabajo conjunto, primero de los vecinos y después de los bomberos, permitió que todo quedara bajo control en cuestión de minutos. Pero lo más importante es que no hubo personas lesionadas. La casa color verde aqua quedó con daños, pero la unión vecinal y la llegada de los bomberos evitaron que el siniestro creciera. Una escena que nos recuerda que en los momentos más difíciles, la solidaridad de los vecinos puede marcar toda la diferencia. Noticias locales. Cárteles cazan jóvenes en Veracruz. Ojo con esto que les voy a contar, porque no es un tema menor. En Veracruz ya se encendieron las alarmas. El ejército confirmó que grupos criminales están reclutando jóvenes directamente en antros y en redes sociales como Facebook. Sí, así como lo escuchan, promesas de trabajos con sueldos altos, viajes y supuestas oportunidades, pero todo es puro gancho. El que lo confirmó fue Guillermo Alvarado, sargento del 63 Batallón en el Lencero, y la advertencia es muy clara. Los delincuentes se están metiendo en los espacios donde saben que hay jóvenes. Fiestas, bares, redes sociales, para engancharlos con mentiras. El problema es que esas ofertas millonarias terminan siendo la puerta de entrada al crimen organizado. Imagínense cómo está la jugada. Te dicen que hay chamba fuera del estado, que el sueldo es altísimo, que vas a vivir cómodo y al final la realidad es otra. Muchos terminan siendo llevados al sicariato, expuestos a una vida de violencia y de riesgo constante. Es como una trampa disfrazada de oportunidad. Y aquí entra otro factor muy preocupante: las series, las telenovelas, las películas que venden la vida del narco como si fuera puro lujo y poder. Porque es justamente eso, refuerza la idea equivocada de que vale la pena entrarle al negocio. Pero la verdad, lo que hay detrás es todo lo contrario. Hay peligro, hay explotación y en la mayoría de los casos hay una vida muy corta. El ejército puso un foco muy en especial en lo que es la zona del Cerro Azul hacia Tamaulipas, donde han detectado más casos de reclutamiento. Jóvenes que solamente buscan independencia económica rápida, pero que son presa fácil de estas redes. Y no se trata de uno o dos casos aislados, es un fenómeno que viene creciendo. El sargento fue tajante, dijo que la única salida real sigue siendo la educación y el trabajo honesto. Sí, obviamente cuesta muchísimo más esfuerzo y muchas veces, pues el camino es frustrante. Es la única vía para construir una vida estable y segura. Los criminales te pintan la entrada fácil, pero lo que nunca cuentan es el infierno que viene después. Aquí también entra el papel de las familias. El llamado es a orientar, a estar cerca, a platicar con los chavos, porque una mala decisión tomada en un antro o en un chat de Facebook puede cambiarles la vida para siempre. La prevención no es solo del gobierno o del ejército, empieza en casa, así que ya lo saben, cuidado con esas oportunidades que suenan demasiado buenas para ser ciertas, porque en Veracruz y en muchas partes del país hay gente que vive cazando a los jóvenes para convertirlos en parte de la maquinaria criminal. Y como dijo el propio ejército, estudiar o trabajar honradamente puede ser más difícil, pero siempre será el único camino para vivir con dignidad y sin miedo.